Aplicaciones CRISPR-Cas en humanos. Presentado por William Giraldo y Valentina Sierra. La modificación del genoma CRISPR en las células eucariotas ha enriquecido y mejorado el campo de la cirugía genética, debido al potencial de generar modelos celulares más relacionados con el sistema in vivo, mejorando enfermedades y condiciones como el cáncer, la diabetes, las enfermedades nerviosas y las enfermedades cardiovasculares. A continuación, vamos a ver unos ejemplos de los cuales se ha utilizado la modificación del genoma humano para el tratamiento de algunas de estas enfermedades. ¿Y cómo funciona? Un gen es una expresión de la secuencia de ADN que codifica una proteína. Para las células eucariotas, los genes consisten en una alternancia de exones. Hay que recordar que los exones son una porción de gen que modifica a los aminoácidos y una alternancia de intrones, los cuales por el contrario son porciones que en realidad no modifican nada, pero ayudan uniendo la cadena de ADN. Estos han sido demostrados como reguladores del gen. Las mutaciones genéticas son consideradas como una de las mayores causas de enfermedades como el cáncer. Recientemente, gracias a un estudio del genoma humano y sus mutaciones, se detectaron más de 3.400 mutaciones asociadas con 33 tipos diferentes de cáncer. Cáncer de mama. Esta enfermedad está relacionada con varias mutaciones de genes supresores, los cuales intervienen en el mantenimiento de la actividad genética, es decir, en la reparación del ADN. Estas mutaciones causan una deficiencia de reparación por recombinación homóloga que conduce a la carcinogénesis. Diabetes. Es una enfermedad poligénica, lo que quiere decir que está asociada con la sobreregulación o baja regulación de genes de trabajo completo como el ADAMTS9 o el CDC123, entre otros genes. El diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la falla de producción de insulina producto de una isleta beta de células destructivas localizada en el páncreas, para lo cual se ha demostrado la aparición de diferentes genes para el desarrollo de esta enfermedad crónica. Lo mismo sucede con la diabetes tipo 2. Aquí se hallaron más de 157 genes, donde al menos 124 de estos tenían modificaciones en el genoma. Algunos ejemplos de estos son el gen HMGA, implicado en procesos biológicos tales como la apoptosis, la diferenciación celular y la reparación de ADN, en adición de su rol en la oncología e inflamación de los tejidos. Para la diabetes, el HMGA está asociado con la transcripción del receptor de insulina INSL. Varios trastornos nerviosos están asociados con mutaciones genéticas. Un ejemplo de esto es la enfermedad del Parkinson, la cual se caracteriza por estar relacionada con la mutación de 10 genes, y se ha demostrado que la susceptibilidad genética de la enfermedad es debido a la mutación de genes como el NR4A2, el GBA, MAPT y el APO, entre otros. El Alzheimer, el cual es otro ejemplo de trastornos nerviosos, es una enfermedad en la que se ha informado que hay 117 genes mutados, y se ha descubierto que esta enfermedad tiene un inicio temprano por ser autosómica dominante, y esto es debido a la mutación de 3 genes en específico: PSN1, PSN2 y APOE. Terapia genética. ¿Qué es la terapia genética? Esta hace referencia a la inserción de material genético normal en las células de un paciente enfermo para inducir así la cadena genética necesaria. Dependiendo de las necesidades del paciente, se busca reemplazar, aumentar o atacar un gen específico. Hoy en día existen más de 2.597 clínicas en más de 38 países practicando y mejorando la terapia genética. El CRISPR posee una configuración de repeticiones palindrómicas cortas reguladas interespaciadas y una proteína regulada de endonucleasas llamada Cas. Se plantea que el CRISPR-Cas es una respuesta inmune adaptiva de procariotas, a la cual se le basa en la adaptación, la acción contra el invasor y la biogénesis del cRNA. En la primera etapa, los microbios capturan fragmentos de elementos genéticos extraños y los incorporan a su matriz CRISPR-gen. El microbio es un nuevo espaciador en el locus CRISPR. Esta etapa es conocida como adaptación. En la segunda etapa, la etapa de la transcripción,
El CRISPR se transcribe en un pre-cRNA largo que se procesa en muchos cRNA pequeños, cada uno con un espaciador distinto flanqueado por fragmentos repetidos. Estos CRISPR-RNA se unen a Cas nucleasas y proporcionan especificidad mediante el emparejamiento de bases con ácidos nucleicos. En la última etapa, las proteínas Cas que interactúan con los cRNA impulsan las escisiones de ADN invasor por la endonucleasa. Esta escisión está específica en la secuencia medida por las proteínas Cas3, que necesitan un motivo de ADN corto, llamado motivo adjunto Four-Spacer, para el reconocimiento y expulsión del agente externo. El Cas9 puede unirse a secuencias promotoras o marcos de lecturas abiertos, que modulan la expresión génica en el nivel del ADN, es decir, que esta variación de CRISPR-Cas9 puede actuar en cRNA y cualquier otra región genética como microRNA, permitiendo la fusión de proteínas fluorescentes para la visualización del ADN, por lo que el diseño del CRISPR-Cas9 es el mejor y el más usado por su efectividad. Esta ha superado todos los sistemas basados en nucleasas y se ha explorado como una herramienta molecular para la investigación. La estrategia genética molecular basada en CRISPR-Cas9 ha sido explorada para aplicaciones biológicas y médicas. Aplicaciones de la cirugía genética. Actualmente la terapia genética utiliza el CRISPR-Cas9 para tratar desórdenes monogénicos, recesivos y dominantes, gracias a que este sistema puede reparar mutaciones endógenas e insertar mutaciones específicas o aleatorias. En este sentido, el Cas9 es usado para corregir el nucleótido, donde al menos una copia de este gen funcional se puede expresar en su ambiente natural. De igual manera, si la enfermedad monogénica se debe a la duplicación de cadenas de ADN, el Cas9 es usado para eliminar una de estas duplas. Existen otras enfermedades, como los desórdenes monogénicos dominantes, donde el NHEJ puede inactivar el alelo mutante. Utilizando este sistema es posible prevenir elementos no genéticos como los virus. La alteración múltiple y simultánea de genes puede llevar al descubrimiento de drogas y terapias. La desventaja de este tipo de terapias consiste en la promoción de mutaciones cromosómicas alélicas o monoalélicas, por desplazamiento molecular o por la inserción o eliminación de regiones intergénicas o intragénicas. La regulación genética y la epigenética de la expresión génica. Los eventos de transcripción y traducción de genes como el recambio de RNA y proteínas están coordinados por el control combinado de la expresión génica, dentro del dogma central de la biología molecular. Y la desregulación de esta expresión génica normalmente resulta en cáncer, trastornos metabólicos y enfermedades cardiovasculares, entre otras. El control de la regulación transcripcional es muy importante para poder comprender el comportamiento celular y las direcciones que ha de tomar el Cas9. Estas estrategias reguladas pueden producir grandes niveles de control génico. Hay que reconocer que la organización del genoma en eucariotas es compleja y los reguladores del ADN pueden encontrarse lejos del punto de inicio de la transcripción. El epigenoma coordina la expresión génica y la remodelación de la cromatina y las modificaciones químicas. Las expresiones génicas mediante la edición de epigenoma pueden regularse mediante el complejo Cas9, utilizando factores de transcripción sintéticos para unirse cerca de los promotores de genes humanos endógenos transcripcionales, con un papel relevante en la medicina. El CRISPR es un enfoque para perturbar la expresión génica con selectividad a la RNA polimerasa, elongación de transcripción y la unión del RNA al ADN específico dirigido a la región codificante de la proteína, en una escala de todo el genoma. Cirugía genética mediante mecanismos moleculares. La obesidad es una enfermedad que afecta a cerca de 500 millones de personas en todo el mundo, siendo una de las más riesgosas al generar desórdenes cardiovasculares, cáncer y diabetes tipo 2. Primordialmente, la obesidad se debe a un desbalance de energía, donde el consumo de energía excede el gasto de la misma, generando así un almacenamiento de energía en el cual predominan los lípidos y los adipósitos.
Del 40 al 80% de los genes que se ven involucrados en la obesidad son hereditarios y en su gran mayoría están ubicados en el hipotálamo. El hipotálamo es el encargado de regular el apetito. Investigadores del MIT, Harvard y el Instituto Cambridge identificaron una variante del genoma encargado del desarrollo de células de grasa en el cuerpo, considerado como uno de los factores principales para el aumento de peso. Asimismo, ellos fueron capaces de modificar este gen en un ratón utilizando el sistema CRISPR-Cas9. También fueron capaces de utilizar las herramientas de edición de ADN para cambiar material genético, de manera que éste facilite la regulación del metabolismo. Químicamente hablando, el CRISPR-Cas9 convierte el FTO en adipócitos, precursores en las células que tienen niveles más bajos de IRX3 y de IRX5, los cuales impulsan el consumo de energía acumulada. Cáncer. El cáncer es una enfermedad caracterizada por múltiples alteraciones epigenéticas y genéticas en genes supresores de tumores y oncogenes. El cáncer es genéticamente muy complejo, con miles de translocaciones, mutaciones y pérdida y ganancia de cromosomas debido a los tumores. La meta aquí es poder corregir todas estas mutaciones génicas para dar con un tratamiento para el cáncer. Se ha podido demostrar que el CRISPR-Cas9 ha sido usado para generar células cancerígenas en células principales o en tejidos vivos de ratones, para poder identificar la vulnerabilidad biológica y dar con un tratamiento apropiado.